Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al módulo 2. ¿Qué tal se me escucha, por favor? Bien, sí, Muchas bien. gracias. Buenas tardes. Buenos Aires también, Argentina. Muy bien. Vale, gracias. Bueno, recordaros ayer que quedábamos en el punto 3, infraestructura crítica universitaria y superficie de ataques comunes. Vimos este par de transparencias, ¿vale? Pues recordando un poco el ciclo de ataque, qué países habían sido más atacados, ¿vale? Cuáles eran los factores de riesgo estructurales en la infraestructura universitaria o académica. Y luego, pues bueno, nos quedamos en esta en la que hablábamos de, bueno, os pongo ahí las cuatro vulnerabilidades que ha habido más explotadas en el entorno universitario, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, que las universidades pues, tienen muchos servidores de archivos, impresoras, sistemas de colaboración, incluso sistemas de protección que tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué vulnerabilidades han sido? Una muy sonada fue una de Apache, que es Log4j, que es un CVE el 42.228 del 2021. Y esta vulnerabilidad, bueno, es una, Log4j es una biblioteca registra muy usada en entornos de Java y su vulnerabilidad permitía ejecutar código en el servidor vulnerable, ¿vale? Otra potente, pues fue, aunque ya hablamos un poquito más para allá, ¿vale? Fue MoveIt, ¿no? MoveIt es una falla que permitió ejecución remota por una validación deficiente en el protocolo HTTP. Es decir, los atacantes explotaron inyecciones SQL para extraer credenciales y ejecutar código. Vamos, bastante potente, ¿no? Y por último, bueno, tenemos Chain Server, que es el servidor de Microsoft. Siempre, bueno, este tenía estas dos vulnerabilidades que han sido muy explotadas en esta parte, pero bueno, ha tenido muchas más a lo largo de la historia. Es un sistema muy atacado porque está muy extendido también, ¿vale? Y bueno, pues de vez en cuando pues le van sacando. De hecho, yo una vez le saqué un par también al Chain Server de vulnerabilidades de acero, pero vamos, yo no ejecuté. Yo me dediqué y se las mandé a Microsoft, ¿vale? Pero no lo hice. Y bueno, y luego tenemos Spring Shell, ¿vale? Que es un framework que, bueno, pues tenemos Spring VC y Spring Boot, que permitía la ejecución de remota también de parámetros mediante data binding. Principalmente, bueno, pues esto permitía, ¿vale? Cargar una web shell, que es con una web shell, pues obtenías un control total del servidor, ¿no? Aquí tenéis también, pues, un gráfico de otras unidades de sistemas durante este último año de Microsoft, de Mochila, de Adobe, etcétera. Los ataques o superficie de ataque más frecuentes que nos encontramos en estos entornos, o las que os muestro aquí, ¿vale? Pues en la parte de autenticación e identidad, pues las credenciales de acceso, ¿vale? Pues permiten acceso a la organización, ¿no? Aquí teníamos ataques de phishing dirigido, de autenticaciones multifactor, pues también, que se han aunque es más complejo, pero también consiguió hacer algún tipo de ataque. Explotación de los sistemas de single sign-on, ¿vale? Que han convertido también las credenciales en universidades, etcétera, ¿no? En la red perimetral, pues que suele tener una institución académica, principalmente pues bueno, una MZ para salir a Internet y sobre todo para poder trabajar desde casa, pues VPNs. Pero claro, VPNs, servidores de VPN vulnerables. Claro, si yo consigo entrar o vulnerar un servidor VPN, pues consigo entrar directamente a la organización. ¿Vale? Sí que pasa en muchas organizaciones que tienen este tipo de servidores, pero no lo protegen adecuadamente cuando es una puerta de entrada, vamos, no es una puerta, es una autopista de entrada a la organización. Luego tenemos servicios LMS, RPs educativos, sistemas de gestión de matrículas que tienen vulnerabilidades de inyección de comandos, inyección, SQL injection, las injection, que permite también escaladas de privilegio y sobre todo donde hay muchos datos y se pueden robar.
En la parte de laboratorios, bueno, pues algunos de ellos pues tienen eh, sistemas de alta computación, datos clínicos, prototipos industriales que atraen pues, tanto actores estatales, servicios de inteligencia, como criminales, ¿no? Son activos con un alto valor desde el punto de vista de propiedad intelectual. Es importante, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues, una base de datos de investigación, de tesis, etcétera, ¿no? Pero también en la parte de IoT y control de edificio, pues tienen problemas. Cámaras, sensores, cerraduras, sistemas que no están actualizados, PLCs que no están actualizados, etcétera, ¿no? Y luego, por último, tenemos los terceros, la cadena de suministro y servicio de terceros que no los controlamos. Y por ello os digo, me he encontrado yo muchas vías de entrada, a veces intencionadas, ojo, ¿eh? Cuidado con esto, ¿vale? Que a veces esos terceros, la vía de entrada es intencionada, ¿ok? A ver, dice Carlos, compañeros, buenas tardes, les comparto un link. Vale, vale, perfecto, venga, disculpa, Carlos. Bueno, Carlos os establece un link, ¿vale? Para que podáis trabajar en el grupo, en el trabajo global, ¿vale? Bueno, compartáis experiencias, etcétera. Medidas de mitigación. Bueno, pues primero, pues sería bueno que los entornos académicos, dado que tienen los mismos riesgos o parecidos riesgos similares, ¿vale? Y amenazas, pues hombre, colaborar, ¿no? Y luego hay que invertir. No queda otra, ¿no? Si queremos reducir riesgos y problemas de seguridad en nuestra infraestructura, tenemos que invertir. ¿Ah? Es así, es necesario. No nos queda otra. Entonces, para ello hay que mantener también una vigilancia continua, ¿vale? Hay sobre todo que hacer hay que tener sistemas IDS, IPS, sistemas de gestión de eventos de seguridad. Hay que gestionar de forma continua las vulnerabilidades, aunque si quedan ahí ya me olvido de ellas, o por lo menos saber que están para poder monitorizar esos equipos que tienen vulnerabilidades para ver si están siendo atacados. Hay que segmentar las redes, que os dije ayer, ¿vale? Que me he encontrado organizaciones que han tenido incidentes que eran planas, es decir, que tenían sedes en medio mundo y hacían spin pues, a Bogotá sin ningún tipo de problema. Hombre, si entran ahí, entran en todos los sitios. Vamos, cuando hay un incidente, lo más importante es contener el daño. Y para contener el daño es muy importante segmentar. Y en este caso es importante, dentro ya de una propia sede, de una propia universidad localizada en un punto específico o un entorno académico, hay que separar muy bien el entorno corporativo, es decir, que hay una parte, el académica y el de investigación. ¿Vale? Para evitar movimientos laterales. Ten en cuenta que en principio la investigación pues, tiene más riesgo, ¿no? Pues vamos a limitar esos movimientos laterales que le llaman pivoting para que nos comprometan otros sistemas más críticos, ¿no? Implementar seguridad multicapa. Esto es aplicar, ¿vale? Lo que es un principio de defensa en profundidad, donde establecemos seguridad en la capa, primero la capa organizativa, estableciendo políticas de seguridad, una organización de seguridad que define los roles y responsabilidades de cada actor de seguridad que debería tener esa organización, ¿vale? La parte de la capa física, con sistemas de seguridad física, sistema de control de acceso, detector de intrusiones, etcétera, ¿no? La parte lógica, ¿vale? De mesetas, IDS, firewall y demás. También en la capa internamente de las segmentaciones, en VLANes y demás. En la parte del dato cifrado, implementación de sistemas Data Leak Provision, etcétera. O la parte de host que se me ha perdido también, sistemas anti-malware, IDS de host, etcétera. Es decir, meter varias capas para que en caso de que alguna falle, pues haya una segunda que me siga protegiendo. Esto parecido a las diferentes vallas que tenía un castillo, ¿no? Una entidad robusta y una autenticación robusta, ¿vale? Implementar sistemas multifactores, ¿visto? Resistentes a phishing y hacer una gestión centralizada y control de todos los accesos. Contra el ransomware, pues importante fortalecernos. Ya hemos visto en transparencias anteriores que el ransomware
es un importante vector de entrada. Vamos a tener que trabajar contra ello. La mejor defensa contra un malware o un ransomware, ten en cuenta que algún día os vas a entrar. O igual hay que trabajar como si el ransomware algún día estuviera dentro. Lo importante es que protejáis los backups de datos de la organización. Y claro, que la gente haga backup de esos datos. ¿Vale? Si nada así. ¿Vale? Y las unidades de red, que no pueda pasar ransomware. ¿Vale? Otra parte importante es hacer auditorías periódicas de vulnerabilidades, de servicios expuestos, de los proveedores, que ya os he dicho que es una vía de entrada muy potente. Proteger contra stealers, los software maliciosos que roban credenciales, ¿vale? Y luego, pues, formar a todo el personal, no solo al administrativo o el TI, sino también a todo el mundo, por ejemplo, al personal normal que trabaja en administración y demás, o cualquiera de los profesores en ataques de spear phishing o de phishing, porque es uno de los más usados para hoy en día, o el más usado para entrar a las organizaciones. Cuesta mucho menos que reventar una MZ, ya os lo digo, pero muchísimo menos. Y luego gobernanza. Tiene que haber una estructura de seguridad, unas políticas de seguridad, etcétera. ¿Vale? Bueno, hemos visto el tema 3 o el módulo, perdón, el punto 3 del módulo 2. Vamos ya con el punto 4 que son los actores de la amenaza, ¿no? Aquí hablamos de ciberdelincuencia, hacktivismo, grupos patrocinados por estados, etcétera, ¿no? Fijaros la cantidad de malos elementos o maliciosos que os pongo ahí en la transparencia, ¿no? Tenemos ciberespionaje, servicios de delincuencia, perdón, de inteligencia, obteniendo información de Internet. Tiene mucho menos riesgo que coger e infiltrar dos agentes secretos en un sitio, ¿no? En principio, si lo consigo con esto, pues me quito un riesgo. ¿Que no lo consigo? Pues bueno, valoro el tema de los agentes secretos. Seguro que trabajan así. No me hagáis caso, pues no soy muy especialista en ello, pero vamos, lógicamente, obtener información por vía telemática o informática, pues es mucho, tiene mucho menos riesgo. Además, no te pilla nadie. Ciberdelincuencia. En el caso de las universidades, principalmente, los que más atacan son los grupos centrados en ransomware. ¿Visto? Lo más importante, ¿no? El hacktivismo. Esta parte en la parte de la universidad, bueno, suele pasar menos, ¿no? Porque el hacktivismo tiene más una motivación política. No sé que una universidad se haya metido, que no era normal, en temas políticos, ¿vale? Pues no, no es no suele ser una amenaza o un riesgo este tipo de grupos maliciosos, ¿no? Estos van más bien por un tema político, decir, bueno, pues cierto gobierno, pues le cae mal por lo que sea, o ha hecho unas políticas contrarias, no sé qué, y bueno, y van a por él, y lo que suelen hacer principalmente son siempre ataques de negación de servicio, principalmente, ¿vale? Ciberterrorismo. En las universidades tampoco suele haber ciberterrorismo, ¿no? Esto está más bien, bueno, pues a lo que es ataque a estados y demás, ¿no? Ciberguerra. Ciberguerra, pues son los ciberejércitos. Evidentemente, las universidades tampoco deberían ser un objetivo de guerra, ¿no? Y bueno, por lo menos en tiempos normales, ¿no? Yo creo que en esa parte, pues bueno, ya es temas geopolíticos entre estados, como en la guerra, evidentemente, de Ucrania sí que hay una ciberguerra. Hay una guerra que se ve, que es la que vemos todos los días y va en las noticias, pero una guerra que prácticamente no se habla y que está tan activo o más que los dominios físicos, que es el dominio del ciberespacio, ¿vale? Tanto uno como otro, ¿vale? Con lo cual, como conclusión, los sistemas o el mundo académico principalmente, pues debe tomar más del ciberespionaje, ¿vale? Porque al final tenemos conocimiento, tenemos propiedad intelectual y eso lo quieren otros estados porque investigar cuesta dinero. Si se lo roba otro, pues no me cuesta nada, prácticamente, ¿no? Y la ciberdelincuencia, por el mismo motivo, robar, ¿vale? O obtener dinero con los grupos de ransomware,
cifrándole la información, ¿vale? Eso también es importante, ¿no? Fijaros, aquí tenéis una taxonomía de ciberatacantes. No voy a entrar mucho en los detalles, os lo dejo ahí, pero fijaros que tenemos los script kidded, que bueno, son chavalillos, buscan con curiosidad, son novatos, los recursos que tienen pues son normalitos, todos los que se baja de Internet, son toda herramienta libre de Internet y no son, queda mucho para llegar a hacer daño a grandes sistemas protegidos, ¿no? El problema es que hay muchos sistemas en sitios serios que están desprotegidos, ¿vale? O, digamos, medio abandonados, ¿no? Los cyberpunk, que son, buscan más notoriedad, buscan dinero, intentan objetivos de tipo gubernamental o militar, habilidades medias, saben de programación, saben de sistemas operativos, poseen equipos especializados, ¿vale? Por un grupo de hackers, bueno, y tienen herramientas que parten de las libres y las modifican, simplemente necesitan dinero. Entonces roban tarjetas, fraudes, etcétera. Luego está el insider, el interno, ese es peligroso. Ese es el típico administrador, está con otro, al otro le suben a jefe o le suben el sueldo y a mí no. Me enfado, claro, y ya la lío, ¿no? Ese es el evento negativo que lo dispara, ¿no? Entonces, se sabe mucho de mi sistema y tiene acceso privilegiado, con lo cual me puede robar mucha información, me puede, sobre todo, no es que la venda, suelen hacer un sabotaje, borrarla o lo que sea. Simplemente este tipo de agente, pues es muy improbable que suceda, es muy improbable, eso es así, tenlo en cuenta, es bastante improbable que suceda, pero el daño que me puede hacer puede ser muy grande. Ojo, es un cisne negro lo que llamamos. Son eventos de muy poca probabilidad de ocurrencia, pero de un alto impacto. Cuidado con esos cisnes negros. Los petit cep, bueno, estos pequeños ladrones, estos buscan dinero, no tienen más. Habilidades tienen medias, pero vamos, no son gente que sepa mucho, más bien lo aprenden de memoria, no pueden, si le cambian luego el objetivo, pues sufren, ¿no? Pues en equipos especializados, hacen spam, fraudes, bueno. Los Greyhead, estos ya son más peligrosos, buscan notoriedad, ¿vale? Tienen altas capacidades, son muy especializados, tienden a trabajar solos, ¿visto? Pueden aprovechar el conocimiento y herramientas de sus compañeros, suelen explotar unidades desconocidas o de zero days y causan daños importantes, ¿vale? Una excepción es el caso Wikileaks, ¿no? Luego están los criminales profesionales, pues son empresas que se dedican a robar, montan proyectos de robo en el cual invierten, pero luego buscan un beneficio, es decir, un retorno de la inversión. Tienen habilidades muy altas, muy especializadas, emplean gran cantidad de métodos, utilizan botnets para robar información financiera, hacen espionaje industrial, robo de identidad, etc. Los que he visto, ya lo hemos visto, estos simplemente buscan venganza. Su trigger es ideología, ¿vale? Pero hay muchos para hacer la terminación de servicio, pero no tienen grandes capacidades técnicas. A lo mejor dentro del grupo hay grupillos que son muy buenos, pero en general, pues, como va a ser un grupo muy grande y se apunta de cualquiera, pues no hay grandes capacidades. Los estados ya cambia la cosa. Un estado puede poner todos los recursos de la nación al servicio de un objetivo cibernético, ¿no? Con lo cual, la cosa cambia. Aquí ya esto es peligroso. Visto, evidentemente actúan de manera encubierta, ¿vale? Esas son las guerras, sobre todo hoy en día en lo que denominan la guerra híbrida, ¿vale? Y cada vez, pues, hay más problemas. Todos los países ya tienen hoy en día comandos cibernéticos, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues una taxonomía de lo que pueden hacer los ataques, bueno, de lo que pueden hacer unos atacantes, ¿vale? Pues fijaros que los atacantes, hemos visto todos los que hemos visto anteriormente, pueden hacer ataques físicos, intercambio de información, bueno, lo que utilizan, las herramientas que utilizan, comandos de usuario, programas, agentes autónomos, hoy en día ya incluso lo están gestionando con inteligencia artificial,
tienen herramientas personalizadas y libres, visto, herramientas además a veces distribuidas para hacer ataques de negación de servicio. Una, por ejemplo, la que se utiliza mucho Sloik para hacer ataques de negación de servicio distribuido, etcétera. Buscan vulnerabilidades tanto en el diseño, en la implementación como en la configuración y pueden hacer acciones de footprinting, escaneo, numeración, autenticación, ataques y explotación de un exploit, ataques también de negación de servicio como inundación, bypass, ataques de spoofing y bueno, y luego una vez que han entrado en la organización, pues pueden leer, robar y copiar esa información. En el blanco, pues pueden buscar cuentas, procesos, datos, ordenadores, red, etcétera, ¿no? Y luego de todo esto, pues entienden el resultado que pueden obtener, pues un incremento o el acceso, una difusión de información, una negación de servicio o robo de recursos. Los objetivos ya lo hemos visto: cambio de estatus, políticos, económicos, daño, espionaje, notoriedad y curiosidad. Dentro del mundo académico está claro que es importante el económico y el espionaje. ¿Visto? Eso es lo que más van a buscar. Bueno, contaros un poquito esto de lo que es el ATT ANSECA, que es una base de conocimientos que contiene las tácticas y técnicas de los atacantes. ¿Vale? Bueno, no yo solo. Cuando tenemos un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Utilizamos esta base de conocimientos para intentar ver o discernir de dónde puede venir el ataque y poder prevenir los siguientes pasos. ¿Vale? Se basa en un montón de análisis observados en el mundo real sobre comportamientos de los atacantes. ¿Vale? Y el foco está en la integración que hacen los atacantes con los sistemas TI de la organización. ¿Visto? Como os decía, lo utilizamos para hacer análisis de seguridad y ayudarnos a la respuesta a incidente. Describe cómo un atacante, un agente malicioso, penetren en una red, en una organización, en el sistema de la organización, cómo se mueven de forma lateral haciendo pivoting, cómo escalan privilegios para tener privilegios de administración y control total de las máquinas y cómo evaden nuestras defensas. ¿Vale? Se organizan pues, en una serie de tácticas y técnicas según los objetivos y el enfoque es entender cómo el adversario opera, ¿vale? Para detectar o detener el comportamiento cuando prepara o lanza un ataque. ¿Visto? Entonces es muy importante que lo tengáis en cuenta. Final, pues la táctica, ¿qué es el objetivo del atacante, ¿no? ¿Para qué? La técnica, pues cómo es la ejecución de esa táctica, el cómo, ¿no? El software, qué herramientas ha utilizado, ¿vale? Los actores, pues quién ha sido. Un ejemplo de táctica, pues puede ser pues, intentar lograr un ataque de robo de credenciales, ¿no? Un procedimiento, pues, por ejemplo, para obtener esas credenciales, me hago un dump de las credenciales, ¿visto? Y luego intento reventarlas, ¿ok? Fijaros que el grupo malicioso es el que utiliza estas técnicas, ¿vale? Mediante estas tácticas y tiene un software, ¿vale? Que implementa ese tipo de técnicas. Tenéis dos grupos. Ahora las veremos. Este es el símbolo de Ouroboros, es un grupo de ataque ruso. Y este es el Equation Graph, ¿vale? Que es un grupo de ataque. Este es de origen anglosajón, ¿vale? Como veis, hay de todos. Que no solo buenos, bueno, son más malos que otros, pero bueno, hay de todos, ¿vale? ¿Qué tiene? Pues bueno, como veis, esta es la típica matriz, ¿vale? Donde es una matriz donde están las columnas, ¿vale? Que son las diferentes fases de los ataques y las técnicas que utiliza en cada una de esas fases, ¿visto? Y nos permite visualizar esos ataques, ¿vale? Nos permite valorarlos, mapearlos a lo que me está ocurriendo y investigar. Aquí tenéis un ejemplo, fijaros, en la parte de acceso inicial, pues tiene este tipo de técnicas, ¿vale? En la parte de ejecución,
visto pues una línea de comandos, un ataque por una inyección, la parte de existencia, ¿vale? Manipulación de cuentas, bootkit, etcétera, ¿no? La escala de privilegios, por ejemplo, evasión de defensas, obtención de credenciales de acceso, descubrimiento, movimientos laterales, colección de información, lo que es comunicación con el sistema mando y control, es filtración, ¿vale? E impacto. Si queréis verlo, ¿vale? Un momento y la voy a, para que lo veáis en internet. Hoy os he dejado el enlace para que podáis trabajar con ello. Y esta es la pinta que tiene, ¿vale? Claro, es que imaginaos en la fase de reconocimiento, pues obtención de información de la identidad de las víctimas, ¿no? Pues ya aquí le das y fijaros porque te dice si queréis lo ponemos en español, ¿vale? Que nos cuesta hoy en día poco traducirlo, ¿vale? Pues esto, como nos dice, pues los adversarios pueden recuperar información sobre la identidad de la víctima que se puede utilizarse durante selección de objetivos. Bueno, aquí no lo cuenta, ¿vale? No voy a traer, fijaros, ejemplos de procedimientos, por ejemplo, el grupo APT-32 ha llevado a cabo vigilancia dirigida contra activistas y blogueros. Bueno, pues estos son grupos de ataque que han hecho este tipo de ataque. ¿Cómo se mitiga? ¿Vale? ¿Cómo intento detectar este tipo de ataque? Etcétera. Como veis, incluso pues, puedo entrar más ahí, cómo obtener información de los credenciales, la parte de correo electrónico, ¿vale? O los nombres empleados, ¿vale? Como veis, pues, puedo seguir aún más, ¿vale? Conviene que echéis un vistazo o por lo menos que sepáis que exista, ¿vale? Porque es una base de conocimientos de ataque pues bastante potente. Ya os digo que la utilizamos mucho, ¿vale? Por ejemplo, uno de los incidentes que tuve, pues bueno, vimos que estaba Rusia detrás, claramente, pues, bueno, los grupos de ataque, las pistas que nos daba era el típico ataque de un grupo de Rusia, ¿vale? Bueno, ya hemos visto que como os decía antes, dentro de los factores de amenazas, pues tenemos los grupos criminales, me refiero los que van más asociados o los que están más enfocados en el mundo académico, los grupos criminales, ya lo he dicho antes, priorizan acceso iniciales por VPN, ¿vale? Intentan obtener credenciales para entrar de forma rápida. Actores estatales están también pues más enfocados en robar nuestros inventos, nuestro conocimiento, nuestros datos de investigación, buscan ser persistentes, buscan permanecer años y años en nuestra organización robando todo lo que pueden. Y hacen filtración de esa información de forma silenciosa. Y luego, pues los activistas, bueno, lo he puesto ahí, no suele ser frecuente que ataquen los entornos académicos, ¿vale? Dado que su motivación es política e ideológica, y a no ser que alguna universidad pues, esté muy centrada en algún motivo ideológico, pues entonces sí que pueden llegar a actuar contra ella, que hay casos, ¿vale? No es lo normal, pero hay casos que ha ocurrido, bueno, pues creo que es un error, pero bueno, se han posicionado, bueno, pues y va en contra de su ideología y decidieron, pues bueno, pues eh, atacarlos. Primero, principalmente, lo digo, hacen pues, ataques a la página web o ataques de negación de servicio. Vamos por los grupos de ataque, ¿vale? Lazarus Group, ¿vale? Es un grupo de ataque, la PT-38. Este es un grupo que ha atacado bastantes instituciones académicas y es un grupo patrocinado por Corea del Norte, ¿vale? Se le ha atribuido, bueno, se cree que depende de la Oficina General de Reconocimiento, ¿vale? Que es la principal fuente de inteligencia y operaciones de Corea. Este es un grupo que evidentemente está patrocinado, ¿vale? Por el Servicio de Inteligencia Militar de Corea del Norte, ¿vale? Está especializado en operaciones militares, operaciones clandestinas y actividades cibernéticas, ¿vale? Y en el robo, sobre todo, de información. Por eso, el mundo académico también está siendo atacado por este grupo, ¿vale? Esa oficina oficial
de reconocimiento, ¿vale? O, perdón, Oficina General de Reconocimiento es la responsable de coordinar diferentes grupos de hackers, ¿vale? Como tenéis aquí, Lazarus Group, ¿vale? Kinsuki, Andariel, ¿vale? Son tres grupos de ataque, ¿visto? Coordinados por esta oficina de inteligencia, ¿no? Hacen ataques, infraestructuras críticas, incluso roban criptomonedas, porque también quieren financiar al régimen, ojo, ¿vale? Este es su matriz de Mitre, ¿vale? Que suelen coger, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, ataques que ha tenido, pues en Sony, en 2014 fue muy sonado, ¿vale? Porque robaron muchísima información confidencial y de personas de las empresas, ¿no? En 2016 lanzaron un ataque contra el Banco de Bangladesh, llegando a robar millones de dólares. No fue ninguna broma, ¿no? Un par de años o tres más tarde, en el 2017, ¿vale? Lanzaron una campaña muy destructiva con el ransomware WannaCry, que afectó a 200, entre 250.000 y 300.000 computadores en 150 países. Este explotó una vulnerabilidad que os dije de sistema operativo Windows que fueron robada a la NSA. Solo la conocían ellos, ¿vale? Últimamente, en el año 24, pues hizo un ataque contra Warcid X, ¿no? Una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en la India. Llegaron, digamos, comprometieron la billetera de esa plataforma de criptomonedas, llegando a robar más de 240 millones de dólares. Casi nada, ¿eh? Ha diseñado, por ejemplo, el malware Ratamba, ¿vale? Para atacar a empresas de criptomonedas. Como veis, pues bueno, tiene un historial bastante bueno, ¿no? Aquí tenéis bueno, si alguna vez os toca, ¿vale? Pues tenéis la matriz de Mitre que suele machear este tipo del ataque de este tipo de grupo. Bueno, otro grupo es el Mirror Face, ¿vale? Este grupo pues es de origen Japón, ¿vale? Y su primera detección que se hizo de este grupo fue en la Unión Europea. Fijaros que aquí todo el mundo juega, sino que nadie es inocente, ¿no? Aquí pues el ataque se dirigió dentro de la Unión Europea contra entidades diplomáticas, ¿vale? Y contra universidades, ¿sí? Principalmente. ¿Visto? Eh, bueno, Mirror Face, ¿vale? Utilizó principalmente como vía de entrada ataques de spear phishing, ¿vale? Principalmente incluía un enlace en un archivo zip, ¿vale? Y dentro de ese enlace, pues había un archivo Word que al abrirse, pues mostraba un documento, ¿vale? Y se bajaba una puerta trasera, ¿vale? Es principalmente el tipo, ¿no? La principal herramienta de ataque se llamaba Hidden Fates, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿ok? Y es esa puerta trasera que se instalaba. ¿Ok? Aquí tenéis eh, su matriz de Mitre y fijaros por lo que os decía, ¿no? Que en la fase de acceso inicial utiliza principalmente ataques de phishing. ¿Ok? Muy Waters, ¿vale? Fijaros que el origen es Irán, ¿vale? Y ha trabajado sobre todo en África, Oriente Medio, perdón, próximo, ¿visto? Se cree que es un grupo subordinado al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, ¿vale? Y bueno, hay varios casos donde ha conseguido entrar en redes, ¿vale? Ha conseguido además exportar información a su sistema de mando y control, ¿vale? Y se ha centrado principalmente, como os decía, en África, en Kenia, en Zambia, en Ghana, incluso llegó a atacar una empresa de transporte en Israel, etc. No es uno de los más potentes, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Y también ha atacado
la parte de mundos académicos, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos, e intentar robar información confidencial. Bueno, este es Cohesion Group. Este es un grupo que se carece de... Bueno, este ya se conoce desde el año 96. Fijaros el tiempo que lleva este grupo trabajando, ¿no? Este ha tenido pues más de... Se le conocen más de 500 ataques de alta sofisticación, ¿vale? Se conoce por sus trabajos con algoritmos de encriptación, con RC5, RC6, ¿vale? Etcétera, ¿no? Dispone de grandes medios, entre los que destacan más de 300 dominios, más de 100 servidores alojados en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Panamá, Chequia, etcétera, ¿no? Sus víctimas principalmente han sido agencias gubernamentales, universidades, fuerzas de seguridad. Bueno, estos atacan a cualquiera, energía, empresas de IT, bancos, medios de comunicación. Ya os digo que estos atacan a cualquiera, ¿no? Han atacado también en Rusia, Irán. Bueno, bastantes. Se calculan que son decenas de miles los sistemas que han llegado a atacar. Y aquí nadie, como os digo, está libre, ¿no? Y bueno, y nos quedan rusos, ¿vale? Uroburos. Este es también es un grupo que destaca porque posee rootkit muy complejos de detectar, ¿vale? El rootkit más potente que tenían se llamaba Turla, ¿vale? Y bueno, ya os digo que es un grupo bastante potente. Han hecho BTZ y siguen operando, ¿vale? Y pertenecen o lo controla el servicio de inteligencia militar ruso. Más, pues tenemos el FinCyber, sí que es uno de los grupos cuya mayor actividad ha estado en universidades. Este está enfocado solo a universidades, a instituciones académicas. Es ruso, no os lo digo. Suelen utilizar principalmente, ¿vale? Entre sus tácticas, spear phishing, dominios falsos, ¿vale? Impacto, pues acceso a comunicaciones, acceso y robo a información confidencial, etcétera, ¿vale? Claro, este está especializado en APTs contra centros de investigación y universidades, con lo cual, ojo a este grupo que de cara a la que es a nosotros, a las instituciones académicas, es un grupo muy activo. Es una de las grandes amenazas a las que nos estamos enfrentando. Eso se habla de los otros, más bien como cultura, han hecho alguna cosilla en la parte académica, pero este ya es un grupo, como os digo, completamente enfocado en robo de información técnica, información confidencial en universidades. Este lo mismo, ¿vale? Este es el APT-41, es un grupo chino. Este está enfocado también, ¿vale? En su acceso persistente a redes universitarias para robar todo lo que pueda. ¿Visto? Importante. Utiliza también Spearfishing, como veis, muchos utilizan Spearfishing, ¿vale? Es el gran vector de entrada que tienen hoy en día las organizaciones. ¿Por qué? Porque es barato y sencillo. Siempre hay algún incauto que pincha, ¿vale? Puede llegar a través de correos electrónicos, con archivos zip, incluso han dado archivos .js, o a veces con el propio enlace. La gente pincha. Es un correo, como podéis ver ahí, la gente pincha, se descarga el fichero comprimido. Al estar comprimido, los antivirus no se enteran de nada, ¿vale? La gente, al descomprimirlo, se ejecuta el troyano, ¿vale? O puede ser el Cobalt Strike, y ya tienen acceso total a mi ordenador. ¿Visto? ¿Dudas? ¿Comentarios?
Bueno, un momentillo. Yo ver. ¿Todo claro hasta ahora? Vale, fenomenal. A ver, un momentillo. A ver. Sara dice, ¿cómo determinan quién están detrás de cada ataque o software malicioso? Vamos a ver, Sara, saber 100% quién ha sido es complejo, casi imposible. Por mucho que cuenten algunos de que sí saben quién son, yo me río. ¿Vale? Tienes la sospecha en base a las matrices que te he contado, ¿vale? Del Mitre, AT&T, ANCK, de quién ha podido ser. Pero la certeza segura y completa no es así. ¿Visto? Y además, no es que puedes llegar que es el grupo Lazarus o el APT38, ¿vale? Pues o tienes la duda entre estos dos, parecen que han podido ser, por las técnicas de ataque, ¿vale? Pero la certeza 100% imposible. Y luego ya que ha sido fulano de tal, en tal sitio, de tal IP, eso olvídate. Eso es imposible de obtener. ¿Visto, Sara? El mercado negro es la dark web, ¿vale? Todos conocéis la red Tor, ¿vale? ¿Sí? Pero hay también otras redes como I2P, ¿vale? Hay otras redes también negras donde es donde se vende todo esto, ¿vale? ¿Ok? Por ejemplo, yo entré en alguna de ellas, ¿vale? Y, por ejemplo, se vendían datos, se venden vulnerabilidades de día cero. Por ejemplo, una vulnerabilidad para mi Explorer o Microsoft, ¿vale? La suelen vender a 200 o 300 mil dólares, ¿eh? Es dinero, ¿eh? ¿Ok? Dice Freddy, hola, estoy transcribiendo esta... Ah, bueno, no te preocupes. Vale. ¿Quién administra el Mitre? Es un instituto de Estados Unidos. ¿Vale? Dice Jorge, la base de datos más codiciadas por parte del mercado negro, una infraestructura recomendable para poder blindar la información. Pues bueno, la base de datos, los datos se venden todos en el mercado negro. Depende el valor de ese dato, ¿vale? Pues te cobran más, te cobran menos, como todo, ¿no? La mejor forma de blindar la información, ¿vale? Pues primero cifrarla, ¿vale? Con un sistema cifrado fuerte para que nadie pueda acceder a ella, ¿vale? Y luego gestionar bien las claves para que nadie me robe la clave y demás. ¿Visto? ¿Entendido? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora a framework de seguridad. ¿Qué llamamos con esto de framework de seguridad? ¿Qué es esto? ¿Vale? Vamos a ver en concreto dos. Hay más, ¿eh? Hay otros de C-Security, que a mí me gusta también mucho, ¿vale? Pero bueno, nos marcaron estos dos, ¿vale? Los marcos, los frameworks de ciberseguridad son guías de controles de ciberseguridad. Por ejemplo, Jorge me ha preguntado que qué hago yo para que no me pase esto. Pues implantar un framework de este tipo. El NIST Cybersecurity Framework, la ISO 27001, el modelo CIS Security que está disponible en Internet, el Esquema Nacional de Seguridad de España, seguro que ya también hay esquemas de nacionales de seguridad para la administración en Colombia, en Perú, no sé si en Argentina hay algo, en Chile también, supongo que también, ¿vale? Al final son controles de seguridad. ¿Qué es esto de los controles de seguridad? Pues son medidas de seguridad que implanto yo en una organización para mitigar el riesgo. Entonces, lo que es un framework es una colección de esos controles, ¿vale? Es una guía voluntaria basada en estándares, ¿vale? Que me permite implementar
medidas de mitigación, medidas de protección de ciberseguridad en las organizaciones, ¿vale? El objetivo, pues, es, bueno, pues, tener un modelo de ciberseguridad, ¿vale? O implantar un modelo de ciberseguridad en una organización, ¿vale? No valen, todos los modelos valen para cualquier organización, pero no tal cual, ¿vale? El modelo hay que adaptarlo a la idiosincrasia de la organización, a sus riesgos y demás. No vale coger este, lo pongo y ya está. No, hay que adaptarlo. Para eso hay que entender el negocio, hay que entender la organización, hay que entender los sistemas TI, hay que entender para qué los quieren, ¿vale? Y a partir de ahí adaptamos uno. Me da igual si que es ya el Cyber Security Framework, el NS de España, la ISO 27001 barra ISO 27002, el que queráis. Pero lo tenemos que adaptar. ¿Visto? En concreto, ¿vale? El NIST Cybersecurity Framework, ¿vale? Nació para gestionar los riesgos de ciberseguridad de las infraestructuras críticas de Estados Unidos, ¿vale? Pero, bueno, pues, gustó mucho y lo implementaron también pues, muchas otras organizaciones que incluso no eran infraestructuras críticas, ¿no? Empleaba o describe 5 funciones principales que, bueno, la gente, pues, cuando vas a charlas de ciberseguridad, yo ahora lo voy a repetir, ¿no? Pues quedan muy bien, ¿no? Te ponen este simbolito, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Está muy bien, ¿vale? Queda muy bien, pero la traspa queda fenomenal y la aguanta todo. Y ahora lo cuento yo y, bueno, estupendo, lo aguanta todo, pero luego hay que ponerlo en práctica y es complejo. Y bueno, no es que sea complejo, es que lleva mucho trabajo, ¿no? Fijaros que identificar, pues gestión de activos, gestión de negocio, gobernanza, gestión de riesgos estratégicas, etcétera, ¿no? Proteger, ¿no? Control de acceso, training, seguridad de los datos, ¿vale? Como ves, Jorge, ya hablan de seguridad de los datos, protección de la información, procesos y procedimientos, mantenimiento, tecnologías de protección, IDS, IPS, sistemas SIEM, etcétera. Detectar anomalías y eventos, monitorización continua, ¿vale? Y detección de procesos maliciosos, precisamente, ¿no? Responder, análisis, mitigación, mejoras, planes de respuesta, etcétera. Y luego recuperarse, ¿no? Planes de recuperación de desastres, mejoras, comunicaciones, etcétera, ¿no? Fijaros, utiliza estos estándares, se ha basado en estos, ¿vale? Estos son los controles de Security, COVID, normas de ISA, la Agencia de Estados Unidos, del Ministerio de Defensa, no sé, esta norma ISO 27001 y esta norma de NIS, la 853. Fijaros que, bueno, pues, qué desafíos tiene hoy en día, ¿no? Pues, evidentemente, la cadena de suministro, gran problema también a las universidades, ¿vale? Y el NIST Cybersecurity Framework aborda esto con categorías específicas para gestión de riesgos de terceros y economías, ecosistemas digitales complejos. Así que no se olvida de esta fuente de entrada de los ataques, ¿no? Evolución continua de vulnerabilidades, ransomware, ataques dirigidos por IA, APTs, unidades de acero. Esto requiere monitorización y evolución continua. Cual hay que una serie de controles que nos permiten implementar esta parte, ¿no? Expansión global, bueno, pues ha tenido bastante traducción, bueno, perdón, bastante expansión, ¿vale? Incluso pues a traducir. Si os vais a la página de NIST Cybersecurity Framework, podéis bajaros la documentación, es gratis, en español, ¿vale? Y luego, pues, intenta establecer esa cultura de seguridad, por eso nos pone este ciclo, ¿no? Y remarca mucho en ello, ¿no? Bueno, que eso es establecer una cultura, ¿vale? De ciberseguridad de la organización, ¿no? Que todos seamos conscientes, ¿vale? Que es lo suyo, además, ¿vale? Que tenemos que proteger cada uno de nuestras posibilidades y en nuestro campo de actuación tenemos que proteger la seguridad de nuestra organización. Es decir, somos todos responsables, desde el CEO, ¿vale? Hasta el guardia de la puerta o el señor incluso que proporciona el servicio de limpieza, etcétera. Todos tenemos que ser conscientes. Fijaros que contiene 23 objetivos de control, ¿vale? El objetivo de control es el efecto de seguridad
que pretendo obtener con la implantación de las medidas de protección. ¿Visto? ¿Entendido? Y luego las medidas de protección nos, que nos pide son 108. Esto para implantar 108 de medidas de protección, pues hay que trabajar bastante, ¿eh? Hay un modelo, ¿vale? Que es del Internet, digamos, decir, Security, que es el Internet del Instituto para la Seguridad de Internet, ¿vale? Que establece 18 controles de seguridad. Me gusta más, ¿vale? Son extensos los controles, pero es un poquito más, pues, digamos, más resumido, con lo cual a la hora de implantarlo es más fácil, ¿no? Cuesta menos. Y además te aseguran que eres capaz, con ese modelo de 18 controles, llegar a parar el 99% de los ataques. Bueno, pues ya bastante. Es que no hay, a veces, pues, aparte de gente, necesitas dinero para implantar esto, ¿no? Ahí os muestro cinco de sus controles, ¿vale? Con su identificador. Pues el ID.am-3 es que la organización pues, debe mantener inventarios actualizados de aplicaciones críticas, ¿vale? Fundamental. Ahora os pregunto, alguno de vosotros, por poner ejemplo, Jorge o Sara, los últimos que han escrito, o Pedro, tenéis o conocéis que en vuestra universidad o institución académica hay una lista de cuáles son las aplicaciones críticas. Aunque no, no las podemos imaginar, ¿no? Pero ¿están identificadas y escritas en algún sitio? O cualquiera de vosotros, de los 117 que sois, aunque no. Pues hombre, lo primero que tenemos que hacer en cualquier organización es saber qué tengo y qué no tengo. Y de lo que tengo, qué es más crítico o qué es menos crítico. Eso es lo primero que hay que hacer saber para poder organizar la ciberseguridad. Y no que voy como pollo sin cabeza. ¿Visto? El PR.AC1, acceso al sistema, se gestiona mediante políticas formales. ¿Vale? Tiene que haber una política de control de acceso lógico. ¿Vale? A veces, o gran parte de las veces, te encuentra que es inexistente. El PR.DSG, los datos se protegen con cifrado en reposo. Antes me decías, Jorge, ¿cómo protejo yo? Eso me decías, ¿cómo protejo los datos, no? Me decías, pues muy bien, pues aquí está, cifrándolos en reposo. Pero también cuando se mueve, ¿vale? Hay que cifrarlos. ¿Ok? Esta es la mejor forma. Y gestionando bien sus claves, ¿no? El D.CM7, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿vale? Mis datos que considero confidenciales y hablo ya a nivel personal. Utilizo este programa. Yo tengo muchos datos en mi PC, pero con este programa tengo cifrados aquellos que considero importantes sobre mí. ¿Visto? Se llama Veracrypt. ¿Lo conocíais? Y esto puede estar implantado en cualquier entorno académico y además este programa es gratis. A nivel personal, ¿vale? Es muy sencillo de trabajar, ¿vale? Simplemente dais aquí create un volumen, ¿vale? Y a partir de aquí le decís, pues, un contenedor de ficheros, o un contenedor encriptado con un fichero, o una partición, etcétera, un sistema, un centro. A partir le vas dando siguiente, siguiente, te pide las claves y tal, y ya está. ¿Ok? El cifrado en reposo es cuando tú estás accediendo internamente dentro de la máquina. Cuando el dato viaja, te lo traes de otro sistema, ¿vale? Que está en el exterior o que está internamente en la LAN de tu organización, en un servidor que está en el VLAN de servidores, en el CPD, se está moviendo, ¿vale? Con lo cual, si es un dato confidencial, debería moverse también cifrado, protegido, ¿vale? Con con un protocolo de encriptación, como puede ser IPsec, puede ser TLS, etc. ¿Visto, Jorge? Vale. El DFM7, los registros se monitorizan para detectar anomalías operativas, ¿vale?
Y luego, pues, el último, ya digo, hay 108, eso lo estoy contando 5. RS-.mi1, la organización ejecuta procedimientos de contención antiincidentes. ¿Vale? Bueno, es importante. Fijaos lo que os he dicho. Llevo diciendo todo el rato que ante un incidente lo primero es contener el daño. ¿Vale? Para eso tiene que haber algún tipo de procedimiento y saber lo que tengo que hacer. Y segmentar la red en VLANs, ¿vale? Porque nos ayuda mucho ya a la contención. Impactos de implementar el NIST Cybersecurity Defense, ¿vale? Pues mejora de la comunicación, ¿vale? Establece ya pues un lenguaje común entre equipos técnicos y ejecutivos, ¿vale? Integración estratégica nos permite integrar la gestión de riesgos TI dentro de integración perdón, dentro de la gestión de riesgos empresariales. Es universal, ¿vale? Vale para cualquier organización, tamaño, sector. Bueno, el tamaño lo pongo en... Vale si quitamos controles. En las pymes, pues hombre, si quito controles, sí que vale, ¿vale? Pero bueno, yo ya os he dicho que todos estos frameworks de control los tengo que adaptar a la organización. ¿Listo? Me fortalece la resiliencia, hacen que ante ataques, ¿vale? Las organizaciones pues, se recuperen de ellos e incluso sigan operando cuando están siendo atacadas, ¿vale? Vamos a otro framework, ¿vale? Que, bueno, más estándar. Esto está hecho por, es una norma ISO. Obviamente que voy a abrir un Excel para encontrar los controles. Dame 2 segundillos. Ahora os iré enseñando. Bueno, ¿qué es la ISO 27000? 27001, perdón. Bueno, este es el... Ahora lo veremos. Pues es una norma, ¿vale? Para implantar un sistema de gestión de seguridad de la información en una organización, ¿vale? Recordar que la seguridad de información tiene 5 patas. La seguridad del personal, ¿vale? La seguridad del personal en cuanto a quién, primero, analizar o estudiar las personas que van a trabajar en nuestra organización, gestionar qué permisos tienen o no para ver información clasificada, no toda, la que tengan que tener acceso a ella por motivos de trabajo, ¿vale? La seguridad física, la guardia de la puerta, sistema de detección de intrusiones, el control de acceso con mi tarjeta al edificio, etcétera, ¿vale? La seguridad de los datos no solo de los datos lógicos, los datos digitales, los datos también que guardo en papel, o los guardo también, que aunque son digitales, que los guardo en un dispositivo removible, como un disco duro, DVD, etcétera. Un USB, lo que sea. ¿Visto? La seguridad de los terceros, ¿visto? De los que vienen a trabajar. Y por último, la ciberseguridad. Como veis, son 5 patas y la ciberseguridad es una más. ¿Vale? Importante, pero una más. ¿Vale? Con lo cual, la ISO 27001 nos va a permitir implantar, o nos ayuda a implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Para proteger la organización, para salvaguardar los activos, para mantener la integridad de los datos y la infraestructura, para suministrar información relevante y fiable, para trabajar de forma eficiente, ¿vale? Y para tener controles internos que garantice, ¿vale? Que los objetivos de negocio se alcanzan de una forma eficaz y eficiente. ¿Ok? ¿Entendido? Dentro de la ISO 27001 hay un anexo A, lo veremos, que es la ISO 27002, ¿vale? Que la ISO 27002 es, perdón que se me ha pasado, son el marco de control, es donde están los controles, parecido a los 108,
del NIST Cybersecurity Framework. ¿Ok? Esta es, y además hay una certificación. ¿Ok? El objetivo es asegurar disponibilidad e integridad de los datos y servicios de la organización. ¿Ok? Además, también, al final, al certificarlo, de alguna forma, las organizaciones pueden confiar más en mí porque, de alguna forma, está certificado que yo cumplo con la seguridad. Factores que influyen en la seguridad de los sistemas de información, ya lo hemos visto, obsolescencia tecnológica, integridad de los sistemas, cambios muy rápidos en las TIC, bueno, entonces decía, ¿vale? Obsolescencia tecnológica. No somos capaces, por mucho dinero que tengamos, de seguir al ritmo de actualizaciones de las aplicaciones que hay en el mercado. No, no somos capaces, con lo cual, en muchos momentos tenemos que convivir con aplicaciones vulnerables. Y hay que aprender a cumplir, a vivir con ello y a seguir dando seguridad a la organización. ¿Vale? Esto no es todo de color de rosa. Y a veces no es el motivo económico tampoco por el que puedo seguir el cambio tecnológico, sino a veces tengo sistemas legados y no puedo. ¿Vale? La integridad de los sistemas. Cada día tenemos más sistemas abiertos, más distribuidos, salimos a Internet, nos comunicamos a través de Internet y los malos están en Internet. Cuando está, ¿no? Cambios muy rápidos en las TIC. También nos ocurre mucho. Bueno, pues ahora llega un nuevo sistema que antes no teníamos porque este me permite hacer más cosas, no sé qué, que esto no hacía lo otro, o me soluciona tal proceso que lo tenía hecho de forma manual, etc. ¿no? Ataques a organizaciones, ya os hablo un montón de ello, y luego pues hay que tener también en cuenta, dentro de un sistema de gestión de seguridad de información, toda la legislación externa. Por ejemplo, caso muy relevante y en todos los países es la ley de protección de datos. Y en el entorno académico, hacemos con datos personales de alumnos y de profesores y tal, con lo cual hay que cumplir la ley de protección de datos. Los firewall físicos son un medio más, Jorge, de la seguridad de información. ¿Vale? Lo suyo es que esté en una MZ, ¿vale? Que tengas un firewall de salida a Internet, ¿vale? De una marca, en medio de los servicios de la MZ, DNS, servidores web, etcétera. Y luego un firewall posterior, que es el que enlaza con, con la red interna, que debía ser de otra marca, ¿vale? ¿Por qué? Lo llamamos principio de diversidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en caso de que te hackeen el primero, pues no es igual el segundo, con lo cual pues tienen que volver a empezar. ¿Ok? ¿Visto, Jorge? Y también, ¿vale? El firewall interno es conveniente que conmute las VLANs de la organización. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es una VLAN, no? Una VLAN, para que haya comunicación entre ellas, tienen que estar enrutadas. Se lo tiene que hacer un dispositivo de capa 3. ¿Vale? Entonces, si yo hago que las conmute o que las enrute, perdón, dicho, el firewall interno, ¿vale? Obligo a ese tráfico a pasar por un firewall y el firewall hace inspección y puede detectar. ¿Ok? Bueno, esto también es, bueno, más que el riesgo TIC, hoy en día ya es en primer lugar, ¿vale? Hay un World Economic Forum que establece los riesgos a nivel mundial, ¿vale? Y ya el riesgo TIC pues, es el primero, el cual hay que trabajar en ello, ¿vale? Claro, aquí nos hablan de gestión del riesgo 360, 360 grados. Bueno, no voy a entrar ahí, ¿vale? Pero bueno, yo os digo que los riesgos no hay que solo valorarlos e identificarlos, sino también hay que gestionarlos, ¿vale? Fijaros, uno de cada 5 empleados, ¿vale? Eh, estos son riesgos, ¿vale? Pues deja a su familia y amigos por usar portales corporativos para acceder a Internet. Eso no sería, no es lo mejor, ¿no? Uno de cada 10 confiesa que baja algún tipo de contenido que nadie viera mientras está en el trabajo. Y esto ocurre, ¿eh? O 2 tercios
Emite tener conocimientos muy limitados o nada de seguridad. O un 5% tiene acceso a áreas de red corporativa que no debería tener. Estos son datos de problemas que debemos solucionar. Bueno, no vamos a hablar de riesgos, ¿vale? Al final tenemos sistemas de información, tenemos una gestión de riesgos, ¿vale? Y al final tenemos un activo, puede ser un servidor, una base de datos que tiene un riesgo 2, ¿vale? Aclarados que el riesgo es probabilidad por impacto, ¿vale? Y aplicando la ISO 27002, los controles de seguridad, o el NIST Cybersecurity Framework, vamos a bajar el impacto o mitigar el impacto de software. ¿Entendidos? ¿Hacia dónde vamos? Va. Bueno, al final, como os decía, esta norma quiere plantear un sistema de gestión de seguridad de información, ¿vale? Que tiene un plano técnico, son las instalaciones, hardware, el software, la criptografía, productos, acciones, etcétera, ¿no? Un plano humano, que somos nosotros, que tenemos que formar, tenemos que sensibilizar, que tenemos que asignarle y exigir las responsabilidades y que tenemos que controlarlos y supervisarlos, porque son una fuente importante o la fuente más importante de vulnerabilidades, ¿no? Incluso, pues, el medio hoy en día más elegido para entrar en una organización, ¿vale? Tenemos que establecer normas y políticas de seguridad. Tiene que haber una norma de seguridad, una política de seguridad de información general de la empresa o de la universidad, y luego al menos unas de segundo nivel, una para la seguridad de los datos, otra para la seguridad de física, otra para la seguridad de las personas, otra para la seguridad de terceros y otra para la seguridad de la información. Y luego incluso, depende ya de lo que se quiera llegar, incluso normas de terceros. Tiene que haber planes de contingencia, de recuperación ante desastres. Desastre puede ser natural o desencadenado por un agente o un grupo de ataque. Tiene que haber respuesta a incidentes y, ojo, siempre lo pongo con los terceros, otra gran vía de entrada. Y luego tenemos que cumplir legislación de ciberseguridad, propiedad intelectual, de protección de datos, y todo esto, todas estas integraciones con el sistema de gestión de seguridad de información, pues consigo todo esto, ¿vale? Principales factores de éxito de un sistema de seguridad de gestión de información, pues que está diseñado para implementar una seguridad orientada al negocio, que además me permite implementarlo en consonancia con la cultura de la empresa, es importante. Al final, yo añado seguridad para asegurar los objetivos estratégicos de la organización, ¿vale? Que tengo que tener un apoyo visible y comprometido de la dirección, porque si no, no sirve para nada, ¿vale? Tengo que establecer requisitos de seguridad, tengo que evaluar y gestionar riesgos, tengo que convencer de la necesidad de seguridad a directivos y empleados, es una parte también importante del sistema de gestión de seguridad de información, tengo que dar formación, ¿vale? Y tengo que medir si ese sistema de gestión de seguridad de información funciona, ¿vale? Que más o menos funcionará, pero bueno, tengo que medir para saber y establecer qué acciones de mejora continua tengo que ir estableciendo. Bueno, establece lo que es el plan de setup, es típico de calidad. ¿Listo? Ahora iremos viendo. ¿Qué aporta a una organización? Aporta una posibilidad de sistematizar y controlar las actividades de seguridad de la información en la organización. Hasta ahora, la gran mayoría de tus preguntas, vas a hacer una auditoría y, bueno, en vez de estar sistematizada las actividades de seguridad y control, a veces son, pues, opciones personales de gente que se preocupa, pero no está incluido dentro de un marco. El día que este señor, pues no se vaya, no hará nada. El siguiente no hará nada. Nos obliga a analizar los riesgos de ciberseguridad, a establecer objetivos y metas
de seguridad, con lo cual aumentará la confianza en la seguridad de toda la organización. Nos obliga a planificar, organizar y estructurar recursos asignados a la seguridad de información. Es decir, ahora ya no me vale que tengo un hombre orquesta para todo, sino ahora tengo que asignar recursos de verdad a la seguridad de la información, con diferentes tipos de roles. Me obliga a saber qué tengo, lo que decía antes. Si no sé qué activos TI tengo, ¿qué voy a proteger? Lo primero que tengo que hacer en una organización para establecer ciberseguridad o protección de los activos, tengo que saber qué tengo. Si no, es imposible. Yo hago muchas auditorías y lo primero que hago es auditar el inventario de activos, hardware y software. Me encuentro sorpresas tremendas. He llegado a encontrar sniffer no, no lógicos, sino físicos. Vas ahí al CPD, te encuentras, abres un RAT y te encuentras ahí y sale de pronto la araña de cables, que no sé, es un desastre, no te enteras de nada. Pues en el desastre les colaron un sniffer de red, un sniffer físico, ¿vale? Seleccionar controles, dispositivos físicos y logos adecuados, ¿vale? Eso es el marco de control, ¿vale? A eso establece la ISO 27002, ¿vale? Y, bueno, pues tenéis los controles. Empezamos por el A51, ¿vale? Que son políticas de seguridad de la información, ¿vale? Aquí, esto es un Excel que utilizo para auditar, ¿vale? Aquí me dice que es el control y aquí me dice que tengo que actualizar, ¿vale? Fijaros, pues, que tiene, bueno, ahora veremos los que tiene, fijaros la cantidad de controles que tenemos, ¿vale? Haremos bien, ¿vale? Me permite seleccionar controles y dispositivos, bueno, y físicos lógicos adecuados, me asegura la triada FIA, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, establece procesos y actividades de mejora continua y auditoría de la seguridad, me permite un ahorro de recursos en las actividades, sí, bueno, al principio no, porque tengo que poner nuevos, pero luego sí. Bueno, depende. Si hay a veces organizaciones con implantas, como estaba todo manga por hombro y desorganizado, al final utilizaba más recursos de los que hacía falta, ¿vale? Me permite o me obliga a establecer planes de continuidad de negocio, es decir, planes de superación de este desastre, integra la seguridad de información con otras actividades de la gestión empresarial, es una actividad más, ¿vale? Mejora la imagen y confianza de la organización, es decir, si yo soy un alumno y estoy muy preocupado por la ciberseguridad, ¿vale? Y veo que una universidad pues, está certificada con la ISO 27001, pues evidentemente me da más confianza que otra que no. ¿Eh? Me obliga a cumplir con la legislación en ciberseguridad y, bueno, y sobre todo, pues da valor añadido a las actividades de la empresa, ¿no? ¿Cómo implanto un sistema de gestión de seguridad de información? Pues primero defino la política, ¿vale? Eso es lo primero que cambia. Política que pueden ser de nivel uno seguridad de información, y luego un segundo nivel, con las 5 patas de la seguridad de información, ¿vale? A ver, Luis dice, ¿qué medida de seguridad de emergencia se puede implementar durante el hackeo de un servidor del instituto sin cortar servicios? Bueno, lo primero hoy en día, Luis, ¿vale? No se suele cortar el servicio del servidor, ¿vale? Eso de que tiro del cable y tal, no. Solemos trabajar con el servidor hackeado para pillar al malo, ¿vale? ¿Visto, Luis? Ok, lo que sí que hago es contener el daño, es decir, evitar que el malo se propague a otras máquinas de la organización, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que hacer, contener el daño, ¿ok? Contener el daño y detectar qué máquinas, pues si no, pues, evidentemente el malo puede haber estado, me puede haber enterado a los 2 años de que estaba ahí. Entonces debería también analizar qué otras máquinas de la organización han sido tocadas, ¿vale? ¿Qué se suele hacer? Pues la máquina que hemos pillado al malote, al malware, ¿vale? La analizamos, hacemos una copia del bicho, lo analizamos en un laboratorio de análisis de malware
y obtenemos indicadores de compromiso. ¿Qué es un indicador de compromiso? Pues algo que ha hecho el malware. Pues he escrito cierta clave en el registro. Me ha creado un fichero en tal tarjeta, perdón, en tal carpeta. Me ha cambiado tal variable de entorno. O se conecta a tal dirección IP en Internet. Con eso, si es un entorno Windows, me creo un script en PowerShell y lo lanzo a todas las máquinas de la organización y les pregunto o analizo, ¿vale? Que es un script para detectar si alguna máquina tiene esos indicadores de compromiso. Si los tiene, evidentemente ya le meto en la lista y más, y tengo que ir limpiando máquina a máquina. En una organización que me pasó eso, lanzo el script, estuvimos primero trabajando 3 días haciendo el script, y cuando lo lanzamos, identificamos más de 500 máquinas. Imaginaros, me pasé 7 meses trabajando ahí. ¿Visto? ¿Entendido, Luis, cómo funciona el tema? Más o menos. Es complejo, ¿eh? Contarlo en 3 minutos, ¿vale? Es difícil, ¿vale? Pero vamos, yo creo que te lo he resumido. Y a partir de ahí, maquinita, maquinita, y viendo que maquinitas a lo mejor te encuentras algún bichito más, y hay más indicadores de compromiso, y empiezas a buscar otra vez. Vale, el tema es complejo, ¿vale? Bueno, a partir de aquí definimos el alcance del sistema de gestión de seguridad de información, donde decimos, básicamente, ¿vale? De todos estos controles, ¿vale? Esto es el objetivo, controles organizacionales, por ejemplo, todos los que aplican. Como os decía, tengo que adaptar el modelo de control a la organización, ¿vale? Hacemos un análisis de riesgos, utilizáis una metodología que queráis, ¿vale? La ISO 17005, yo suelo utilizar el Magerib, y queráis, ¿vale? Gestionéis el riesgo, establecéis el marco de gestión de riesgos, seleccionamos los controles a implementar en función de esos riesgos. Estos son los controles que voy a tener que ir, relación de tareas, responsabilidades de gestión, etcétera. Inteligencia de amenazas, todo este tipo de controles son los que voy a tener que ir identificando, ¿vale? Para mitigar esos riesgos. Hago una declaración de aplicabilidad en la cual que digo qué controles aplican de estos y cuál no aplican y por qué, ¿vale? Luego reviso el sistema, tengo que hacer una auditoría interna. ¿Por qué? Porque esta norma está, cuando tú la implantas, es porque te va a certificar y te viene una entidad externa a certificarte, ¿vale? Que se llama ENOR, ¿vale? Lo primero que te hace ENOR cuando te llega es pedirte la auditoría interna. Si no la ha hecho, directamente se larga y te manda un certificado de que no pasas. Yo os lo digo, ni se molestan en mirarte nada si no hay una auditoría interna. Fijaros la cantidad de documentos que hay que hacer. El alcance, estos son la política, el objetivo de seguridad de información, la metodología de evaluación de riesgo. Esta es muy sencilla porque si te utilizo Mage, yo utilizo la 27005. La declaración de aplicabilidad, el plan de tratamiento del riesgo, el informe de evaluación de tratamiento de riesgo, las funciones de responsabilidad de seguridad, el inventario de activos, el uso aceptable, política de control de acceso, es que hay mucho. Y luego tengo que establecer registros, ¿vale? Para poder medir y ver si el sistema funciona. Y luego hay otros documentos, ¿vale? Que son opcionales, como la política de control de documento, la política del Bring Your Own Device, auditoría interna, el procedimiento de trabajo de áreas seguras, etc. ¿Vale? Fijaros que al final tengo, pues, una serie de áreas, dominios de riesgo. Estos son los objetivos de control, son que engloba 37 controles de seguridad enfocados a la organización, los controles de las personas, 8 controles enfocados a la seguridad de las personas, 14 controles enfocados a la seguridad física y 34 controles tecnológicos. Estos son más los de ciberseguridad. En total, 93 controles, unos poquitos menos que el Cybersecurity Framework. Si vamos al, al Excel de los controles, pues lo voy a hacer más grande.
Fijaros que tenemos los organismos nacionales, ¿vale? Como política de seguridad de información, responsabilidades de gestión, inteligencia de amenazas, bueno, inventario de activos de información y otras de las mismas, ¿vale? Uso aceptable de los sistemas de información, de los activos de información, etc. No voy a ir uno por uno, porque si no, no acabo, ¿vale? Gestión de la identidad, información de autenticación, derechos de acceso, etc. Como hemos dicho antes, eran 37 controles, casi nada. Protección de la información individual del personal, protección de operaciones de documentos, etc. Los controles personales eran 8, ¿no? Revisión de antecedentes de todos nuestros. Importante. Hoy en día, si hay un sistema de seguridad de la empresa, nos van a revisar. Ojito con lo que ponéis en las redes sociales, ¿eh? Cuidado que lo miran, ¿eh? Términos y condiciones de empleo, concienciación, educación, entrenamiento y seguridad de información, proceso disciplinario, responsabilidades luego de la afiliación al cambio de empleo, y cuando lo he hecho, acuerdos de confidencialidad y no revelación, ¿vale? Eso de las informaciones hoy en series en ciberseguridad, lo primero que haces es hacerte firmar un acuerdo de este tipo, ¿eh? Trabajo en remoto, reportes de eventos de seguridad, etcétera. Los controles físicos, perímetros de seguridad física, entrada física, seguridad de despachos y oficinas, supervisión de seguridad física, protección contra amenazas físicas y ambientales, catástrofes naturales, etcétera. Trabajos en áreas seguras, escritorio y pantalla limpios. La organización, ¿os lo comparto? Sí, sí, si lo quieres, sin problemas, Juliana, por supuesto. Ahora mismo te lo comparto. Ya ves tú qué problema. 2 segundillos, os doy. Así no se me olvida, ¿vale? Pues soy un poco despistado. Nada, aquí tenéis lo que os he compartido hasta ahora, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, seguridad de los activos fuera de instalaciones, acordados que había 14, medios de almacenamiento, servicios de suministro, esto principalmente contra los fallos de energía, ¿vale? Principalmente. Seguridad del cableado, mantenimiento de equipos, eliminación y reubicación segura de equipos, etcétera, ¿no? Y ya tenemos los controles tecnológicos, bueno, estos son los que más buscamos, ¿no? Pero los otros son tan importantes, ¿no? Los problemas de acceso privilegiado, restricción de acceso de información, acceso al código fuente, autenticación segura, protección contra el código malicioso, malware, gestión de vulnerabilidades técnicas, gestión de la configuración, borrado de la información, mascarado de datos, predicción de filtración de datos, respaldo de información, redundancia de instalaciones que procesan información, esto es arquitectura de alta disponibilidad, registro de eventos, actividad de supervisión, sincronización, ¿vale? Es muy importante en seguridad que todos los equipos de la organización estén sincronizados contra el mismo reloj. Me da igual si el reloj está atrasado o no, pero con el mismo reloj. ¿Visto? ¿Por qué? Porque no es imposible establecer, cuando hay luego un incidente, es imposible establecer el timing y correlaciones en tiempo. ¿Visto? Es importante. Uso de programas privilegiados, seguridad en redes, seguridad de los servicios de red, algunas me las salto, ¿vale? Filtrado web, uso de criptografía para la protección de datos en reposo o en movimiento, desarrollo seguro de aplicaciones, principio de arquitectura de ingeniería de sistemas segura, generación de código seguro, ojo con los terceros, separación de entorno de trabajo, pruebas y producción. Bueno, como veis, protección de sistemas de información. Y luego os he añadido otra guía que es la 27, la 27027, no 17, perdonad, que son más controles para entornos cloud, perdón, cloud, en la nube, ¿vale? Que son, en concreto, 7 controles más. Las responsabilidades corresponden al proveedor de servicio,
protección y separación del entorno virtual del cliente, monetización de actividades en la nube por parte de los clientes, en fin. ¿Visto? Bueno, como veis, pues implantar todo esto lleva trabajo. Ahí os dejo también unas herramientas, ¿vale? Que os pueden ayudar, pues, a implantar y a trabajar con este tipo vamos, con un sistema de gestión de seguridad de información basado en la 27000. Yo lo suelo utilizar, ¿vale? La que más suelo utilizar es Sandas GRC, ¿vale? Ahí os pongo, pues, no solo me permite para ISO 27001 o 27002, también para PCI, DSS, LOPD, NS, C, ¿no? ISO Tool, pues, principalmente es para gestión de no conformidades, conforme, pues, son los pasos claros para toda la gestión de implantación de una ISO 27001. CAWAT, pues bueno, pues no es, puede valer, pero no está tan, digamos, tan enfocada a ISO 27001. ISO Win sí, ¿vale? Pues ISO 27001, 14001, etcétera, ¿vale? Y bueno, y Ansys pues tiene algún módulo para la gestión de seguridad, como análisis de riesgo, etcétera, pero bueno, yo creo que la más potente es Santander GRC, ¿vale? O desde mi punto de vista la más potente para que nos ayude en todo esto es Santas Cárcel. Bueno, pues vamos ya al último punto de este módulo, ¿no? Que es diagnóstico inicial de cultura, madurez en ciberseguridad institucional, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? Sería, ¿vosotros qué creéis? ¿Cómo estamos en esta parte? ¿Qué creéis? Venga, ¿estamos maduros? Pedro dice en pañales. Bueno, falta, sí. Bueno, realmente Elizabeth siempre faltará. Nunca estaremos al 100%. Pero bueno, lo importante es ir aproximando. Gracias. Bueno, Carlos, paso a paso, Carlos. Primero, te aconsejo bueno, pues que medites un poquito y luego ir poquito a poco, hacerte un plan, ¿vale? Ir pasito a pasito, subiendo la escalera siempre es mejor, ¿eh? Bueno, todos también, ¿eh? Silvia, todos tenemos y tal. Las instituciones nuevas, es una pena que ya sabiendo los problemas que hay en ciberseguridad en cualquier organización, ¿vale? Pues salgan ya con problemas de seguridad o por lo menos que no hayan tenido en cuenta, ¿no? En definitiva, el desafío universitario, ¿no? O académico son instituciones, como hemos visto, que combinan investigación avanzada, operaciones administrativas y servicios públicos abiertos, además muy abiertos. Todos nuestros alumnos tienen que interactuar de forma online con nuestros servicios. Utilizamos correo electrónico, etcétera. Ruth también, ¿eh? No te preocupes, Ruth, que yo también, cada día que estudio más, me creo más ignorante. A mí me queda también mucho que aprender. No te preocupes, que nos pasa a todos. ¿Vale? Ya hemos visto, ¿no? Las características de este entorno. Tenemos una alta exposición porque hacemos muchas vulnerabilidades. Es un ecosistema, además, muy vulnerable a amenazas complejas. Es heterogéneo. Pues sí, María, son temas importantes a implementar, pero ya os digo, haceros un plan pasito a pasito, cada cierto tiempo subís un pequeño escalón, ya veis que como cuando pasa el tiempo, que por desgracia pasa rápido, estás muy alto en la escalera. Son heterogéneos, hay tecnologías diversas, ¿vale? Hemos visto el LMS, sistemas de gestión administrativa, el de pago de la nómina, correo electrónico para los alumnos, los sistemas para dar clases online, etc. Y además hay usuarios múltiples, usuarios corporativos, usuarios alumnos, usuarios académicos, usuarios que son terceros, etc. Y hay activos críticos, todo de propiedad intelectual.
Hay una parte importante en las universidades que no se gestiona muy bien la seguridad de nuestras investigaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es un trabajo que hacemos cada uno en nuestro laboratorio, en nuestro despacho, y nos lo guardamos nosotros solitos. No hay cultura de coger cuando yo he terminado de trabajar con ese archivo, de subirlo a un entorno de red donde va a estar más protegido. ¿O no? ¿No? ¿Entendido lo que os digo? Digo, a nivel personal, que nos pasa a todos. Nos falta cultura en ese sentido. No os cuento ya de los datos personales. Esos ataques a la parte corporativa para robarnos. Lo activo pasa mucho, ¿vale? Y no somos conscientes a veces de que ese conocimiento que he generado es un activo crítico. Nadie me lo clasifica, nadie me dice qué tengo que hacer para garantizar seguridad, incluso me lo llevo en un pendrive y el pendrive se pierde o me lo roban. Eso yo creo que me lo he perdido, ¿no? Oye, he perdido el pendrive. Uf, igual te lo han robado, ¿vale? Porque te estaban monitorizando, que sabían de tu investigación, ¿vale? Yo lo que quiero deciros aquí, que sentiros únicos en este tema, ¿eh? Sentiros que sois, por desgracia, únicos y sois objetivo, ¿vale? Vuestro conocimiento es importante y sois un objetivo importante para los malos. Con lo cual, a veces esas pequeñas casualidades, sospechar que a lo mejor no son casualidades. ¿Visto? Pronto se me apaga el ordenador, pero hace cosas raras. Cuidado, ¿eh? ¿Visto? Ese es el consejo que os doy. Sois objetivos. Valéis mucho. Vuestro conocimiento no tiene precio. ¿Vale? A ver, que tengo, disculparme. Tengo por aquí. Claro, bueno, dice Silvia, es más el uso de la IA y utilización de información sin conocer autores. Pues también. Cuidado con lo que subís a la IA. Vuestro, digo. No subáis cualquier cosa, ¿vale? Porque evidentemente si no pagáis, se queda la IA. Aun pagando también se queda. Carlos dice, ¿qué se puede hacer cuando hay personal que está vinculado sin contrato fijo y trabajan desde sus equipos personales? ¿Cómo se implementa la política de seguridad? Pues, Carlos, ¿cómo? Bueno, termino. Cuando las herramientas no le pertenecen a la organización, no se dispone de tal control sobre qué hacer y qué no hacer con ellos. Hombre, pues cuando hay, le aplicamos, perdonad que lo he cerrado, aplicamos estos controles. Al final, aunque no sea un contrato fijo, esas personas están vinculadas con un contrato. A esas personas se le aplican los controles de personas, los 8 controles. ¿Visto? Lo único que lo adecuas a su temporalidad, ¿vale? Pues reviso los antecedentes de ese personal que no es fijo, ¿vale? Le hago firmar los términos y condiciones de empleo, le conciencio, le advierto del proceso disciplinario, bueno, aunque no se ve bien, ¿vale? Cuando viene, termina a nosotros, pues tiene que tener ciertos deberes, ¿ok? Le hago firmar un acuerdo de confidencialidad, le permito trabajo en remoto, ¿vale? Lo que es importante es que no deberían trabajar desde sus equipos personales, ¿vale? La organización debería proporcionarle un equipo corporativo, que luego cuando se va se lo recoge. ¿Visto, Carlos? Eso sí que no lo deberíais hacer. Porque en el equipo corporativo le puedes establecer una política de seguridad y le puedes securizar. Y le puedes establecer controles de seguridad técnicas como un anti-malware, un host de IDS, etc. Lo puedes monitorizar, tienes derecho a ello. En uno personal no. Visto, Carlos, como es importante que, aunque sean personal
no fijo o temporal, el PC lo pongáis vosotros. No, no, que sea un PC personal, pero de la organización, no de la persona. ¿Entendido, Carlos? Sí, que haga un esfuerzo económico la organización en proporcionar un portátil, pero evidentemente ya controlado por la organización con medidas de seguridad. ¿Listo? A veces, ¿vale? Yo tengo subcontratados también temporales y lo que les exijo es que venga con el PC, con todos estos programas, y yo se lo analizo y le aplico una política de seguridad. Pero se lo exijo por contrato. ¿Visto? En definitiva, que yo tengo que tener control de su PC. Desde el personal no debería tener acceso a la red corporativa. Depende, Cristian. Habrá personal que tendrá que tener acceso y otros que no. ¿Vale? El que no, eso lo debes establecer en la política de seguridad de la información. Quién, y no, quién debe y quién no debe tener acceso. Y en qué momentos y con qué condicionantes. ¿Ok? ¿Listo, Cristian? Bueno, hemos visto, ¿vale? Que tenemos marcos conceptuales como el NIST Cybersecurity Framework o la ISO 27001 que nos aportan pues, esos modelos de control con esos objetivos de control y esos controles, ¿vale? Para poder, digamos, securizar la organización, ¿no? Además, nos permiten, primero, pues que haya ya una cultura de seguridad, donde ya la gente, nuestros compañeros, perciben el riesgo y, bueno, esos comportamientos cotidianos que son riesgosos, ¿vale? Pues ya por lo menos lo hagan con mucho cuidado, ¿no? Nos obligan a tener capacidades técnicas de seguridad con herramientas de mitigación, controles como IDS, IPS, firewall, TMZs, eh, sistemas de recuperación de eventos de seguridad, procedimientos operativos de backup, ¿vale? De respuesta a incidente, etcétera, ¿no? Y luego, pues, nos obliga a una gobernanza, a establecer políticas, ¿vale? Acordaros una política sobre la información general. Cinco, una por cada una de las patas de la información, me obliga a establecer roles, el administrador de seguridad, el jefe de seguridad de la información, el jefe de seguridad de cierto sistema, etcétera. ¿Vale? Dice John, en el ámbito educativo, ¿quién debe desarrollar la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información? No se cuenta con el departamento de sistemas, o a lo mucho hay un técnico designado para mantenimiento de equipos, todos los sistemas son centralizados en un ente de mayor jerarquía y solo se tiene personal docente. Pues bueno, yo, lo tienes difícil, ¿vale? Lo suyo es que, evidentemente, pues no solo hay un técnico. Si existiera una universidad de cierta entidad, tenía que tener pues un departamento de seguridad también. Y ese es ese departamento donde se debería implementar el- el jefe de ese departamento debería implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Visto? Pero claro, una persona sola es que es un departamento educativo, pues debe ser muy pequeño, John. Con lo cual, lo poco o lo mucho que haya de seguridad lo tiene que hacer ese técnico. Con lo cual, tendremos que seleccionar no los 97 controles. Tendremos que seleccionar pues 8 o 9 controles, los más importantes, ¿vale? Y que sea capaz esa persona de abordar. ¿Visto, John? Evidentemente, pero fíjate, John, también, que hay otros controles, perdón, creo que me he pasado, de organización que no los tiene que hacer el técnico. Hay otros controles de personas que tampoco los tiene que hacer el técnico. Y hay otros controles físicos que tampoco tiene que hacer el técnico. El técnico tendría que trabajar en estos 34. Y de esos 34, pues tendríamos que elegir los que pudiera abordar. ¿Visto? Si no se seleccionan, evidentemente tienes que justificar por qué, Juliana. Una justificación, pues falta de recursos, ¿vale? Puede ser.
Vamos, es que es lo que es. ¿Listo? Fijaros que aquí, final ese técnico, pues de estos 34 pues tiene que coger, hombre, generación de código seguro, ese técnico no lo va a hacer, ¿no? Principios de arquitectura e ingeniería de sistemas, pues tampoco a lo mejor, pero sí que requisitos de seguridad de aplicaciones, o uso de criptografía lo debía coger, o fritado web también, segmentación de la red también, seguridad también, ¿no? Pues tendrías que elegir, ¿vale? ¿Visto? Sí, es parecido a la ISO 9001, Juliana. Bueno, el reto también que tenemos, como bien decía John, pues bueno, al final, pues un departamento de sistemas y hay una mayor jerarquía, ¿no? Sistemas centralizados están, eso quiere decir, pues que, como veis, los sistemas académicos tienden a descentralizarse, ¿no? Con lo cual la descentralización es un reto, ¿vale? El personal académico, pues, valora mucho la apertura y la flexibilidad, ¿no? Sobre todo ahora, el trabajo, etcétera. Hay bastante tensión entre el acceso abierto y las prácticas estrictas, ¿vale? Con lo cual, a la hora de ciberseguridad, eso también nos provoca problemas, ¿vale? Pues nosotros intentamos al desorden y con la ciberseguridad vamos al desorden, al orden, ¿no? Lo cual es complejo, ¿no? Hay déficits importantes de información, otros no quieren ni saber nada de la ciberseguridad, ya lo digo. Entonces, lo cual hay que hacer campañas regulares de información, de concienciación, hay que hacer simulaciones de phishing, esto es importantísimo, ¿vale? Esto, hoy en día hay sistemitas, lo desarrollas tú simplemente, en el cual, pues, desarrollas una serie de correos bien pensados para que pique la gente y cuando pican o se descargan el archivo o pican en el link, simplemente, pues, en vez de descargarse el malware y tal, lo que hacen es no pasa nada, pero lo que ha pasado realmente es que me han dado un sistema de mando y control quién ha picado y en qué ha picado, ¿vale? Con lo cual vamos identificando qué personas son las más vulnerables. Pues a esa le hacemos refuerzos de información, decimos qué tal, ¿entendéis, no? ¿Por qué os hablo del phishing? Que, como os he dicho ya, es uno de los grandes vectores de entrada que hay en las instituciones eh, educativas, ¿no? Si formamos, si hacemos campañas regulares, pues ya veréis cómo los incidentes de ciberseguridad pues bajan drásticamente, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, como bien decía John, monitoreación, recursos limitados para detección avanzada. Si encima solo hay un técnico, el pobre, pues ¿qué te voy a contar? A lo mejor con estar un poco pendiente de la consola anti-malware, pues el pobre hombre tiene bastante. Bueno, pues por lo menos tiene esa consola anti-malware y alguna detección le dará. ¿Visto? Segmentación. Claro, ¿cuál es el problema de la segmentación? Evidentemente, el problema de la segmentación es que al final, pues, tengo que establecer un control de acceso, tengo que gestionarlo. Si somos pocos, pues, esto es complicado de implementar, ¿no? Gestión de vulnerabilidades. Si estoy yo solo, pues bueno, pues es muy difícil, ¿no? Para esto hay que hacer escaneos mensuales, o muchos semanales, ¿vale? Para ver qué vulnerabilidades tienen mis sistemas, vulnerabilidades conocidas, herramientas como Nexus, Nexuspoint, etcétera, ¿no? Luego continuidad. Hombre, sí que es importante por lo menos tener eh, procedimientos de backup de información, ¿vale? Y planes de recuperación ante desastres, ¿ok? Es un plan B. Políticas. Bueno, las instituciones que son maduras en el tema de la seguridad, pues integran la seguridad en la planificación estratégica. Bueno, esto sería el ideal, ¿vale? Pero bueno, pocas son las que son maduras, ya te digo, ¿no? Sí que hay políticas claras, con marcos normativos internos y roles definidos, pero no sé lo que os pasa a vosotros, ¿no? Por ejemplo, en otras universidades por ahí,
A veces te cogen un profesor, un catedrático y te lo ponen de jefe de seguridad de la información, ¿no? ¿Os ha pasado o no? Un profesor. ¿Pasa o no os pasa? Hombre, si el profesor es del ámbito de las TIC, pues bien, ¿no? Pero claro, si lo relevas luego a los 4 años, uf, pues viene otro que no sabe nada. Tiene que empezar de cero, ¿no? Hombre, por lo menos ya, por lo menos que se quede, ¿no? Y que ya es el que sabe. Así que, bueno, ese tipo de cosas, eso pasa. O nos colocan el gorro de profesor y ese gorro también de jefe de seguridad de información, ¿no? A que también pasa. Ah, bueno, yo te comparto, sí, yo te pongo la URL, ¿vale? Ahí están los documentos compartidos o el acceso a la plataforma, ¿vale? Va. Y hay comités de coordinación, ¿vale? Para coordinar entre las áreas técnicas, la docencia, la investigación. Hay que cumplir el reglamento de protección de datos y esto no es una opción, por lo menos aquí en Europa. Y en España, la Agencia de Protección Española de Datos, si lo incumples, tienes penas económicas importantes, ¿eh? A veces de cientos de miles de euros. Y bueno, aquí no se toma a broma este tipo, ¿eh? Además han dado ya 5 o 6 escarmientos por año, ¿vale? Con lo cual los demás espabilamos. Cuando te enteras que el de al lado le han sacudido, pues espabilas. Y luego planificación estratégica, seguridad integrada, con liderazgo bueno, comprometido. Es decir, si todo esto que estamos hablando, nuestro jefe, nuestro gran rector, no nos apoya, pues estamos perdidos. O le da igual, ¿vale? Niveles de madurez. Estos serían los niveles de madurez del NMI, inicial, gestionado, definido, gestionado cualitativamente. ¿Vale? Pero bueno, yo he definido estos tres, ¿no? Pues para simplificar esto un poquito, ¿no? Nivel inicial, pues falta de políticas formales, no hay controles inconsistentes o no están siquiera definidos, están más al criterio de ese pobre administrador que está solito. Nivel intermedio, que ya hay algunos procesos de seguridad definidos, hay herramientas básicas de protección. Aquí yo creo que estamos la mayoría de las universidades, partes. Y luego ya hay un nivel avanzado donde hay una gobernanza integral de la ciberseguridad con un responsable, ¿vale? Con una normativa y políticas claras, con una monitorización continua de la seguridad y luego pues hemos implantado pues un framework de seguridad, la 27001, ni Cyber Security Framework. Yo os recomiendo la 27001 porque hay más documentación y más know-how de implantación. Pero bueno, ya cada uno lo que quiera. ¿Visto? Brechas identificadas, de lo que yo veo más, que no controlamos los inventarios. Solo de brechas más normales o más famosas o más frecuentes, mejor dicho, que nos encontraríamos en una universidad. No controlamos los activos, ni el hardware ni el software. ¿Vale? Lo suyo que es el PC corporativo académico, pues tenga solo software instalado del inventario permitido. ¿Visto? Si tiene otro software que no está permitido en el inventario, tenemos un problema. Primero, ha habido una brecha de seguridad porque el administrador le ha dado credenciales a ese señor para poder instalar ese PC, en ese PC un software que no debería, ¿vale? Y segundo, bueno, pues que tienes un software no controlado en la organización. Quien dice eso dice también del hardware. De pronto me encuentro un punto de acceso wifi no controlado y encima hackeable. Y me entran por ahí como quieren. Una vez me encontré en una auditoría, ¿vale? 7 puntos de acceso wifi para la gente en general,
conectados a la red interna de la organización, completamente obsoletos y hackeables en cuestión de minutos. Y desde la acera de enfrente, de la calle enfrente, llegaba, te podías sentar en un banquito y tranquilamente entrar en esa institución académica. Pero vamos, sin despeinarse, ¿eh? Formación de usuarios. Gente, sobre todo en el ámbito administrativo o corporativo de la universidad, que le habla a la ciberseguridad como habla en chino. ¿Eso qué es? Bueno, pues tenemos que enfocarnos también en ello. Aquí hay que formar a todos los perfiles de la organización de ciberseguridad. Mejora continua, visibilidad limitada en redes. Eso contado sobre todo el tema de la contención, visto que no veamos toda la red de la universidad, sino solo una parte. Gestión de parches, aunque podamos. Ojo, sobre todo con los críticos, ¿vale? Los críticos podemos tener problemas. Y análisis de riesgos. Este es el gran ausente, ¿vale? Ya os lo digo. Tanto los proyectos nuevos como incluso los que en la universidad. ¿Hay análisis de riesgos? Sí lo hay. Pues se hizo hace 15 años, por lo cual fíjate cómo cambia la vida, y te lo sacan ahí. Lo desempolvan del cajón, ¿vale? Porque si siquiera algunos lo tienen informatizado, ¿vale? Y te lo enseñan. Y, uf, madre mía, no sé qué es peor. Recomendaciones, ¿vale? Pues madurez requiere cultura, tecnología y gobernanza coherentes. Pues así, hay que invertir. Hay que invertir y definir esas prioridades. Claro, si solo tenemos una persona, pues debemos difícil. Integración académica, seguridad en planificación y investigación, ¿vale? Fijaros que los investigadores sois un objetivo, ¿vale? Formación continua, programas para todos, investigadores, secretarios, administrativos, etcétera. Monitorización de lo que está pasando en mi red para poder detectar ataques, ¿visto? Centralizada además. Métricas y auditorías que me permitan ver el valor de esas métricas y poder establecer acciones de mejora continua y gestión de riesgos, ¿vale? No solo identificarlos, sino gestionar esos riesgos. Bueno, y hasta aquí he llegado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? De mi parte, no, todo claro. Pues claro, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, Doc, muy amable. Excelente. Gracias, Todo Jorge. claro, profe, gracias. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Elizabeth. Gracias. Bueno, os he dejado un test, como habéis visto aquí, ¿vale? De 10 preguntillas. ¿Y tal? Pasado una semanita o así os pongo la solución, ¿ok? Venga. A ver, me dicen, ¿qué opinión tiene usted sobre las soluciones sin costo para monetización de red? Pues tengo una opinión excelente, Alberto. Yo las utilizo. Es más, yo intento no gastarme dinero en soluciones pagadas. Me las implemento yo. Utilizo Suricata y Snore, utilizo el anti-malware libre. Siempre que hay libre, utilizo lo libre. Sí, con lo cual tengo una gran opinión de ello. Eso sí, hay que aprender a utilizarlas, implantarlas y demás. Gracias por vuestros comentarios. ¿Vale? Sí, Muchísimas efectivo. gracias, Recuerdo el tema doctor ayer, Javier. compañero, que tenía virus, investigué un poco y era, sí, lo vi también, es el Kent Exploiter Cell, lo sé exactamente. Sé que es ese. Es muy peligroso, así que tener cuidadito con él, ¿vale? Pero claro, está en formato texto, lo tienes que ejecutar, ¿eh? No tengáis tampoco lo que al estar en texto, te lo tienes que ejecutar, ¿eh? No es, vamos, es un archivo ejecutable, ¿visto? No, no, Bueno, yo sé que es texto, pero usted sabe que con un entorno, o algún programa de desarrollo que tenga cualquier plugin sí, y se le dé por ejecutarlo o por interpretar el código. sí, digo, pero que tú accidentalmente no te vas a autoinfectar. Ya tiene que Ah, ser no, una no. persona y que te lo haga, ¿vale? ¿Ok? Sí, señor. Bueno.
Más preguntillas. Bueno, pues muchas gracias por todo y lo dejamos aquí. Y bueno, pues ha sido un honor y, bueno, y un agrado el trabajar con vosotros y bueno, espero coincidir con vosotros alguna vez. Bueno, pues un abrazo a todos y gracias por atenderme y escucharme sobre todo. No, gracias a usted de verdad por su tiempo y por todas las enseñanzas. Seguramente es el sentimiento de todos aquí en el grupo y gracias por compartir los conocimientos, Pues de verdad. con estas palabras, Carlos, me siento más que pagado. Así que muchas gracias. Muy amable a todos.